Ahí estamos grabando. No se preocupe, el que tenga que irse a la mitad o el que no lo pueda ver todo, va a quedar grabado y mañana lo voy a estar subiendo al canal de YouTube, con lo cual lo van a poder ver de ahí. Bien, para el que no sepa, tengo un canal de YouTube, ahí voy a dejar el link en el chat, ¿sí? Los estoy dejando, vayan a ver algún video, suscríbanse y demás, con lo cual, bueno, ahí explico algunos temas teóricos, algunos videos donde analizo el mercado, con lo cual pueden ir, suscribirse, ver algún video y demás. Entonces, la idea de este webinar va a ser una estructura muy parecida a lo que es la sala de trading en vivo VIP. Vamos a ver primero un poquito de análisis en lo que es el contexto macroeconómico a nivel fundamental. Vamos a empezar a comentar un poquito cómo es, digamos, la situación actual en cuanto al sentimiento de mercado, que nos está dejando muchas cosas interesantes últimamente, sí, mucho revuelo a nivel internacional. Y después vamos a estar mencionando un poco cómo es el calendario económico para la semana que viene, ¿sí? Lo que decimos siempre, últimamente el calendario económico, al ser noticias que representan información pasada, no está impactando tanto en el mercado y el mercado se está moviendo más en lo que sería el análisis fundamental y macroeconómico, digamos, por lo que es el sentimiento de mercado. ¿Sí? Básicamente el mercado anda al compás de activos de seguridad, activos de riesgo, activos de seguridad, activos de riesgo, con lo cual vamos a ver cuáles son las variables que están catapultando esa demanda, ya sea por seguridad o por riesgo, ¿no? Luego de esto vamos a ver algunas entradas que tengo preparadas, ¿sí? Que podrían llegar a dar y a ser interesantes de caras a la semana que viene, ¿sí? Al comienzo de la semana que viene más que nada, en lo que sería el análisis técnico, ¿sí? El análisis gráfico, ¿ok? Como digo siempre en todos mis videos, como digo siempre, bueno, en los videos del canal y demás, es importante que, digamos, cuanto mayor confluencia, por decirlo de alguna forma, haya entre el análisis fundamental y el técnico, mejor, ¿sí? Siempre eso es importante, ¿no? Considerar que, digamos, el técnico debería estar circunscripto de alguna forma dentro de lo que es un contexto macroeconómico, ¿ok? Bien, así que bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar antes de que arranquemos? ¿Alguna pregunta de algo? Hablen ahora o callen para siempre. Bien, entonces, para el que no sepa mucho, esto acá es un calendario económico. Acá básicamente lo que tenemos son las noticias fundamentales de mayor impacto. Sí, obviamente esto lo podemos ir filtrando por, digamos, el impacto de la noticia, pero vamos a tener ordenado por día, ¿sí? Por fecha, y por país las noticias que más impactarían en cada una de las monedas, ¿ok? De lo que serían las grandes economías que se operan en Forex, que son dólar, euro, yen japonés, australiano, canadiense, franco suizo, me falta franco suizo, libra y creo que me falta alguno que me comí. Bueno, me falta alguno que me comí. Franco suizo creo que no había dicho. Bien, entonces, este es el calendario económico, ¿sí? Yo lo que hago siempre es lo filtro, le pongo básicamente 3 toros, que son las noticias de más alto impacto, aplicamos, y después básicamente me voy a lo que sería la hora de Buenos Aires, que sería GMT-3, y le ponemos, en este caso, como estamos a viernes, mercado ya cerrado, le voy a poner próxima semana para que veamos las noticias fundamentales de la semana que viene, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver un poco lo que es el sentimiento de mercado, ¿sí? Entonces, como digo, el mercado más o menos se está debatiendo entre activos de seguridad o activos de riesgo. ¿Cuáles son los activos de seguridad? En el contexto de Forex, monedas tales como el yen japonés, el franco suizo, el dólar, el oro, que no es una moneda, es una materia prima, pero los CFD de oro se negocian bastante en lo que es el contexto de Forex, con lo cual el mercado se está debatiendo entre demandar ese grupo de monedas y activos en primer lugar, versus algunos activos que son considerados un poco más riesgosos, entre comillas, o que son considerados monedas eh, commodity, lo que se llama, así que en general son monedas de economías exportadoras y demás,
como pueden ser el dólar australiano, dólar neozelandés y dólar canadiense, que el canadiense está muy atado a lo que es la exportación de petróleo en particular, ¿sí? Australia mucho lo que es el hierro, mucho lo que es, bueno, obviamente productos ganaderos, agrícolas y demás, ¿no? Lo mismo que Nueva Zelanda, que son economías bastante parecidas, ¿ok? Bien, entonces, básicamente cuando suben los activos de seguridad caen los de riesgo y viceversa, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es que personalmente creo que el escenario de mediano barra largo plazo va en camino a tranquilizarse, ¿sí? Todo el tema del coronavirus había traído mucho caos a nivel internacional, mucha demanda por seguridad y en particular mucha demanda por dólar muy fuerte en contextos donde hay una crisis muy fuerte a nivel internacional. Lo que vamos a ver es que prácticamente la única moneda que se demanda a nivel internacional es el dólar como medida de seguridad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que venimos viendo en el contexto macro es que desde que se puso fuerte el coronavirus, Estados Unidos ha impreso una trillonada de dólares para hacer frente a la demanda internacional de dólares, con lo cual a nivel internacional la mayoría de los inversores están parados en dólares. Entonces, a medida se vayan tranquilizando los mercados, que ya vimos una suerte de piso derivado del coronavirus, ¿sí? O sea, ya vimos como una especie de piso que empezó a hacer el mercado y que se empezó a tranquilizar. También coincidió con todo el tema de la crisis del petróleo, bueno, que al principio se peleaban un poco Rusia y Arabia Saudita por producir más, entonces se había incrementado la producción, después lo que vimos es que por todo el coronavirus también disminuyó muchísimo la demanda, eso fue un combo letal para el petróleo que cayó incluso hace un mes y moneda ya casi, cotizó lo que era el futuro de abril en precios negativos, ¿okay? Con lo cual eso le ha pegado muy fuerte a Canadá, por ejemplo, y lo que vimos es que el petróleo digamos, eh, ha sido uno de los motivos también por los cuales el mercado ha estado muy frenético, ¿no? De todas formas, creo que se empezó a tranquilizar, ¿sí? Ya es como que estaría tranquilizándose un poquito, ya vemos como una suerte de piso, por ejemplo en el S&P, por ejemplo en el petróleo, que ya empezó a subir, de hecho, con lo cual creo que la tendencia de mediano o largo plazo sería a normalizarse el mercado, los inversores deshaciendo posiciones en dólares, con lo cual un dólar cayendo frente a otras monedas, y también cayendo en, digamos, un poco en menor instancia lo que serían las monedas de seguridad como el yen japonés, el franco suizo y demás, ¿no? Para ver subidas en lo que serían las monedas de riesgo, ¿no? Como el australiano, canadiense, neozelandés, etc. ¿Okay? Eso de mediano barra largo plazo. A corto plazo se agregó una variable de riesgo adicional, que son las tensiones entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Como ustedes sabrán, el año pasado hubo una guerra comercial entre ambos países que iban escalando tensiones y se iban imponiendo tarifas el uno al otro como medidas de venganza, por decirlo de alguna forma, eh, digamos, ante las tensiones que había, ¿no? Se llegó a una suerte de acuerdo comercial, lo que se llamó el Tratado de Fase 1 a final del año pasado, y a partir de entonces es como que se había enfriado un poco, se habían enfriado un poco las tensiones, estaba el clima un poquito más tranquilo, y eso había beneficiado a nivel internacional. ¿Okay? Ahora, lo que estamos viendo es que Estados Unidos básicamente está culpando a China de no haber podido, perdón, contener digamos, el virus a tiempo, con lo cual empezaron a escalar progresivamente las tensiones de nuevo, y eso, como ya vimos del año pasado, lo que trae es demanda por seguridad. Con lo cual, a corto plazo, creo que cualquier chispita, ¿sí?, que pueda haber respecto de las tensiones comerciales podría traer una demanda por seguridad, pero como digo, a mediano o largo plazo creo que la demanda va más por el lado de lo que son monedas de riesgo, bueno, este paquete de monedas que había comentado previamente, ¿no? Lo que vimos en particular hoy fue una conferencia de Donald Trump, lo último en cuanto a las tensiones comerciales, a las tensiones en realidad de relación entre Estados Unidos y China, fueron por Hong Kong. China lo que intentó, digamos, imponer toda la semana pasada y toda esta semana, eh, fue básicamente una ley de seguridad nacional en China, y Estados Unidos lo que está
lo que está considerando es que China ya no, perdón, de que Hong Kong ya no es más un terreno independiente de China, con lo cual estaría tentado a sacarle todo lo que son las tarifas comerciales, que de hecho hoy digamos, en la conferencia de prensa que dio Trump, lo que mencionó fue justamente eso, ¿no? Que digamos, corta relaciones con Hong Kong, que ya no va a darle un tratamiento especial en cuanto a las tarifas y demás, con lo cual, nada, en cualquier momento van a empezar a imponerle las tarifas comerciales también a Hong Kong. Eso obviamente trajo desde la mañana de hoy una caída en los activos de riesgo y una subida en los activos de seguridad. De hecho, lo que vimos a mediados de la mañana fue no solo por los comentarios de Trump, sino por los, no solo por los comentarios de Powell, perdón, sino por estos comentarios de Trump, que el dólar subió fuertemente, con lo cual creo que, como digo, cualquier escalada en la tensión, en las relaciones entre Estados Unidos y China podría traer un aumento en lo que sería la demanda por seguridad. ¿Hola puede influir mucho en la noticia de Estados Unidos-China? Sí, definitivamente, es lo que vengo diciendo, ¿no? Es cualquier noticia que pueda llegar a haber respecto de esto podría, digamos, traer una volatilidad muy fuerte en el mercado, ¿no? De todas formas, creo que ese es el escenario a mediano, a corto plazo, perdón, y a mediano y largo plazo, ¿sí? Dicho eso, vamos a pasar a ver un poco el calendario económico que, como digo, personalmente creo que no está impactando tanto en el mercado. Entonces, día domingo vamos a tener PMI manufacturero de Caixin en China. Fíjense cómo viene de a poquito mejorando un poco la situación, básicamente de los índices y sobre todo de los reportes económicos que están más actualizados. Vemos que, digamos, el dato anterior fue en 49,4, se espera que este dato salga en 49,6. Básicamente, si está por encima de 50 el índice, marca una expansión en el sector, y si está por debajo de 50, marca una retracción. Fíjense que todavía estaríamos en el terreno de retracción, pero de a poquito es como que va cortando un poco esa retracción, como podemos ver en lo que se espera que suba el índice. El día lunes es el día PMI, vamos a ver datos de PMI manufacturero en Alemania, ¿sí? En la zona euro, en el Reino Unido y en lo que sería Estados Unidos, el PMI manufacturero del ISM. Fíjense que en general todo lo que son los datos de PMI o lo que son los datos de sentimiento de mercado son datos que salen con una periodicidad mensual y que son los datos más actualizados como para tener un poco lo que sería el pulso de la economía. Con lo cual, esto, digamos, si hay un poco de movimiento por el calendario económico, creo que podría venir por estos reportes económicos que menciono, ¿no? Entonces, fíjense que de alguna forma lo que vemos es lo mismo que en China, ¿no? Que la tendencia parecería estar de a poquito creciendo, todos los índices, esto es la previsión igual, ojo que hay que ver cuál es el dato real que sale el día lunes, ¿no? Pero fíjense que por lo menos en la previsión estamos viendo una tendencia alcista ya en los índices, lo cual, como digo, podría llegar a pensarse en lo que sería una especie de piso, incluso, digamos, los índices están saliendo un poquito mejor de lo esperado, y eso podría llegar a percibirse por el mercado como, ok, a lo mejor la recuperación es un poquito más rápida de lo que creemos, ¿sí? Por ahora se especula con que la recuperación va a ser lenta, pero a lo mejor estos reportes nos pueden llegar a dar el indicio de que la recuperación podría ser un poquito más rápida de lo que se espera, ¿no? Día martes vamos a tener decisión de tipos de interés en Australia. Lógicamente las tasas de todos los países están por el suelo, no se espera que haya movimientos en las tasas y no nos importa tanto el número per se, porque lógicamente no se va a cambiar. Lo que sí nos podría llegar a interesar son posibles comentarios que se hagan respecto de nuevas medidas de política monetaria, nuevas medidas de política fiscal. Todo lo que es la política fiscal no tiene que ver con el Banco Central de Australia, que es el encargado de manejar la política monetaria, pero sí por el gobierno y el Tesoro de Australia, ¿ok? Con lo cual, bueno, Australia lo que vimos fue que es uno de los países que impuso una política monetaria más expansiva que el resto de los países para hacer frente al coronavirus. Está imponiendo lo que sería un control de tasas de interés, controlando lo que sería la tasa a 3 años, con lo cual cualquier comentario que haga referencia a desescalar un poco el programa de estímulo monetario podría llegar a ser percibido por el mercado como positivo, y obviamente positivo para el australiano. Australia también tiene una particularidad, y es que China también se está peleando un poco con Australia.
básicamente lo que vemos es que Australia comentó que lo va a investigar a China por todo el tema del coronavirus. A China no le cayó para nada bien esto y básicamente amenazó con imponer sanciones comerciales. De hecho, ya impuso algunas sanciones a lo que es digamos, las importaciones de parte de China de los productos australianos, a lo que es la carne vacuna, por ejemplo, y a lo que es la cebada. ¿Okay? Se especula con que se puedan poner tarifas comerciales a lo que es el hierro, que es una de las exportaciones más grandes de Australia, junto con productos agrícolas, un poco el oro también y demás. Con lo cual esto podría llegar a ser muy negativo para el australiano y, como digo, ¿no? Si bien el escenario de mediano y largo plazo podría llegar a ser positivo, todas estas tensiones, mini tensiones comerciales que se están armando, podrían, en este caso Australia, impactarle negativamente. ¿Okay? PBI del primer trimestre, fíjense que el primer trimestre contempla el mayor impacto por el coronavirus. Digamos, el último trimestre del 2019 quedó en 0,5% de crecimiento. Este trimestre se espera que salga en menos 0,3% el dato. El día miércoles vamos a tener cambio de empleo en Alemania. Todo lo que son los cambios de empleos suelen ser noticias muy importantes del mercado. PMI compuesto y PMI de servicios. ¿Sí? El compuesto es la suma del de servicios más el manufacturero y el de servicios en lo que es el Reino Unido. Después vamos a tener el cambio de empleo no agrícola ADP. Este no es el dato más importante de cambio de empleo. El más importante suele ser el cambio de empleo no agrícola. Lo que sería que, bueno, siempre sale el viernes de la primera semana del mes, con lo cual vamos a estar en la primera semana de junio y van a salir el cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos y el cambio de empleo en Canadá, ¿okay? Que son noticias bastante importantes. Este acá suele ser una estimación del dato que ocurre el día viernes. Después vamos a tener, bueno, PMI no manufacturero en Estados Unidos, decisión de tipo de interés en Canadá, como digo, la tasa no creo que se mueva, pero cualquier comentario podría sí disparar una subida o una caída en el dólar canadiense en este caso, y ventas minoristas en Australia. Día jueves, importante, decisión de tipos de interés en la zona euro. Lo que estamos esperando un poquito respecto a la zona euro es que amplíen el programa de estímulo monetario que está anclado en 750 billones de euros como monto total. El mercado espera que lo amplíen porque se van a quedar sin nafta básicamente y digamos, en caso de ampliarlo podría llegar a ser positivo para el euro. Y después el día viernes, como más importante, vamos a tener cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos. Esta es una de las noticias que más pips suele mover en los pares mayores, y en los pares del dólar. Y vamos a tener lo que sería cambio de empleo en Canadá, que también es muy importante, sobre todo para lo que es el USD, ¿no? Bien, entonces, ese es el escenario macro. Como digo, lo ideal sería que operen en favor siempre del escenario macro, obviamente buscando entradas a nivel técnico, ¿no? Que es lo que me gusta hacer a mí y lo que solemos hacer en la sala de trading en vivo VIP, que digamos, siempre repasamos entre 15 y 20 pares de divisa, con pares a pedido de los chicos, bueno, con el chat privado, que básicamente por ahí vamos siguiendo más entradas y demás, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver en primer lugar euro-dólar. Eurodólar creo que está haciendo una estructura que se va a ver un poco mejor. Denme un segundo que sin querer maximicé el zoom. Quiero bajar un poco, ¿eh? A ver si puedo. Déjenme un segundo a ver si puedo. Ahí va, restablecer. Bien, ahí está. Entonces, en términos de un escenario un poco más largo, vemos lo que sería una primera subida, un primer nivel de consolidación, una segunda subida fuerte. Lo que estaría esperando yo, les diría la semana que viene por ahí, es que pueda llegar a haber un recorte y montarnos después en lo que sería una última subida alcista. ¿Sí? Entonces, eso un poquito el escenario un poco más largo, visto en H4. Dentro de H1 lo que tenemos es que, digamos, estamos en una zona importante donde tenemos una zona de liquidez, una zona de oferta, en la cual se podría llegar a ver un rebote en el precio. Tenemos algunas zonas interesantes de soporte y de resistencia, ¿sí? Pero en lo que es un escenario más corto, ¿sí? Por ahí de caras al inicio de la semana que viene, podríamos llegar a ver un recorte quizás. Me interesa más que nada, vamos a trazar un FIBO, ¿sí? Que podamos ver
un recorte hasta la zona del 0,5, más o menos. Fíjense que tenemos un soporte bastante importante, que era incluso un máximo semanal, el máximo de la semana anterior. Vemos una zona de resistencia importante, ¿sí? Que la rompió hacia arriba y actuó después como soporte. Acá se ve una manipulación en el mercado, si es un movimiento con aceleración. Con lo cual es una zona de soporte interesante que coincide con lo que sería el final del primer movimiento al alza, con lo cual desde acá, ya si llegamos a una zona como esta, o como esta de acá, un poquito más abajo, el 61.8 de FIBO, podríamos llegar a pensar en lo que sería un último impulso alcista, ¿no? Pero fíjense que entre, digamos, donde estamos ahora y esas zonas de ahí, tenemos alrededor de entre 100 y 130 pips más o menos de distancia, con lo cual se podría llegar a pensar en una entrada, digamos, a la baja en la semana que viene si deja patrones específicos, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que estamos viendo que en toda la semana vemos una primera consolidación, una primera subida, un primer nivel de consolidación acá, ¿sí? Una segunda subida, un segundo nivel de consolidación, y ahora lo que estaríamos viendo es una especie de patrón de hombro, cabeza, hombros, que lo está dejando como una especie de comportamiento de nivel 3 en lo que serían niveles de market maker. Con lo cual, ¿qué me interesaría ver a mí? Terminar lo que sería la M en términos de market maker, ver una ruptura hacia abajo, un pullback y una entrada como en venta para acá, ¿sí? Con un target más o menos en estas zonas que habíamos marcado. Una zona por acá, ¿sí? Una zona por acá, digamos, y una zona por acá. ¿Sí? Más o menos como para pensar en una entrada al comienzo de la semana que viene. Importante, no operamos si no cumple el patrón. Si esto sigue subiendo, no lo operamos, ¿sí? Porque hay que ver dónde empieza el retroceso. Si esto de repente rompe hacia abajo, hace el pullback y empieza a dejar rechazo, recién ahí pensamos en una entrada en venta. ¿Ok? Para mí es una resistencia esto. Básicamente es un área que respetó varias veces, rompió hacia arriba y ahora es un soporte. Desde acá se podría llegar a tomar como una zona de demanda también. Pero sea lo que sea, ya sea una zona de demanda o un nivel de soporte, digamos, se podría llegar a ver digamos, una reacción en esta zona de acá también confluyendo con un 61.8 de FIBO y demás. Bien, eso en cuanto al euro dólar. Después tenía preparado, déjenme ver, que había hecho una listita acá arriba. Euro dólar, libra contra canadiense. Ahí vamos. Bien, libra contra canadiense de más largo plazo, tenemos un escenario de caída que podría llegar a haberse finalizado. Lo que vemos es una primera caída, un primer nivel de consolidación, acá un nivel 1, una segunda caída, un segundo nivel de consolidación, lo que sería un nivel 2, una tercera caída hacia abajo, ¿sí? Y fíjense que de ahí medio que cambió la dinámica, lo que estamos viendo ahora es una, digamos, una especie de triple techo, vemos, ¿sí? A mediados de esta semana, un primer nivel de aceleración, un primer pullback, un segundo nivel de aceleración muy fuerte y un segundo pullback. Fíjense que se está frenando en esta zona de acá, trazando un FIBO de mínimo a máximo. Lo que estamos viendo sería, digamos, que confluye con una zona del 0,5%, con lo cual nos podría llegar a interesar una entrada en compra al comenzar la semana que viene. Si esto, supónganse, arranca la semana, consolidación en Asia, vemos que con rechazo no logra romper hacia abajo, podríamos llegar a pensar en una compra al comenzar la semana, así como para ir a buscar incluso la finalización de este ciclo semanal alcista que había producido al final de esta semana, digamos, ¿no? Con lo cual está interesante para pensar en una entrada en compra adicional. Y después, por último, vamos a ver el australiano contra yen japonés. Australiano contra yen. Bien, déjenme acomodar las pestañas de participantes y chat. Ahí va. ¿No? Entonces, en un ciclo un poquito más largo, lo que vemos es una primera subida. ¿Sí? Acá tenemos una W clara. Una primera subida, ¿sí? Rompe hacia arriba, hace un pullback, una consolidación en forma de bandera, fíjense. Después hace una segunda subida, ¿sí? Un segundo nivel de pullback y una tercera subida. Con lo cual, todas estas semanas lo que hemos visto es consolidaciones. En lo que es el ciclo semanal, lo que veíamos es una especie de patrón de doble piso al comenzar la semana, ¿sí? Con una primera pata ahí, una segunda pata acá.
Y después lo que vemos es que no alcanzamos ni siquiera a operar en la sala VIP, no alcanzamos ni a mandarlas de lo rápido que fueron estas entradas. Una primera subida, una primera consolidación, una segunda subida, una segunda consolidación como por acá, chiquita, pero lo que vemos acá es una consolidación gigantesca, un claro comportamiento de nivel 3, con lo cual nos interesaría ver, ¿sí? Coincidiendo con lo que sería el ciclo semanal y el ciclo un poco más largo, una estructura de caída acá, ¿sí? O sea, que rompa lo que sería la zona de bajos. Fíjense que acá tenemos una resistencia bastante importante con máximos semanales anteriores, que lo rompió hacia arriba, actuó como soporte en varios de los momentos, acá hizo un quiebre en falso, y después lo que nos interesaría ver entonces es la ruptura hacia abajo, el pullback, como para entrar en una venta si se produce un movimiento parecido a esto. ¿Sí? Bien. Entonces, esas son las tres entradas, euro-dólar, déjenme repasar cuáles eran. Euro-dólar, libra contra canadiense y australiano contra yen. ¿Sí?